no podíamos finalizar esta investigación que estamos realizando en torno a la filosofía de Parménides sin trabajar un importante problema de naturaleza epistemológica que además nos va a acompañar a lo largo de todo este proyecto que estamos realizando para elucidar las claves de la historia de la filosofía y en particular para entender la trascendencia e importancia de la filosofía griega. Y este problema capital, lo inaugura precisamente Parménides, lo sistematiza de una manera más o menos rigurosa, y es el problema entre lo verdadero y lo aparente, entre discriminar la verdad de las apariencias, o si se quiere, que es el problema verdaderamente más importante, el problema cotidiano que hay de fondo, para lo cual se inventan estos conceptos, como es el concepto de la verdad, el concepto de la apariencia, que es intentar discriminar la sabiduría o la ciencia de la opinión. Y aquí tenemos que dejar claro, desde el principio, que aunque no lo pueda parecer, es decir, que la verdad se oponga a las apariencias, realmente son opuestos. Tradicionalmente se presenta lo verdadero como opuesto a lo falso o a lo mentiroso. Sin embargo, no por azar, el concepto de verdad en griego se dice aletheia, y esta palabra alude al desocultamiento. Es decir, que la verdad para un griego es aquello que no está oculto, sino que está claro, que se presenta de forma directa, que va de frente, que es honesto, digamos, y que al presentarse de esta forma se capta a nivel de la experiencia como algo sumamente evidente en sí mismo. Sin embargo, lo que aparenta ser otra cosa, se trata de algo que, conociendo la verdad, finge ser algo que precisamente no es. Y en ese sentido, lo que se presenta de entrada es falso, porque lo que está haciendo es precisamente ocultar la posibilidad del desvelamiento de la verdad o de la experiencia directa de la verdad. Y es en este sentido en el que debe ser comprendido el problema de Parménides, porque si entendemos su tesis de el ser es y el no ser no es, comprendemos inmediatamente que el asunto del pensar, es decir, de aquello de lo que se trata el pensar, es de una cuestión de naturaleza litigiosa. Y esto no lo digo yo. Esto lo dice el propio Parménides en su texto, porque comprende que cuando la mente piensa sobre el mundo, tiene necesariamente que decidir. Y ese decidir es una suerte de pugna, es una lucha. Es una lucha por discriminar aquello que es de aquello que no es. Es una lucha por discriminar la verdad de aquello que aparenta ser verdad. Por eso, Parménides dice que el ser es lo mismo que el pensar, porque el acto mismo de pensar es el acto de desvelamiento del ser, de hacer que aquello que está oculto se revele y se muestre, que no permanezca oculto. Y ese acto es parecido al acto de un juicio, de un litigio, en donde aquel que piensa tiene que acusar a la realidad de ser falsa o de ser verdadera, de decir la verdad o de mentir. Y sabemos que en los juicios es muy importante que aquel a quien juzgamos nos diga precisamente la verdad. Y este contexto es fundamental para conocer la trascendencia de este gran problema que nos inaugura Parménides. Porque a nivel conceptual ya hemos trabajado en anteriores filósofos, o como hemos explicado, más bien de iniciadores en el campo de la filosofía, que todavía no llegan a ser
filósofos plenos, el asunto de crear conceptos era crucial, pues estos problemas que está trabajando Parménides son los problemas que más adelante nos van a llevar a la necesidad epistemológica de crear nuevos conceptos más sofisticados. Y ese concepto que Parménides está ahora mismo perfilando, pero que no llega todavía a enunciar de manera directa, a problematizar de manera directa, a estudiar científicamente, es la esencia. Parménides lo que está buscando realmente es aquello que nos permite discriminar entre el ser del no ser, entre lo fundamental y lo accesorio. Pero repetimos, todavía es un sistema no filosófico, todavía es un sistema que balbucea, que se equivoca, que tiene defectos, que todavía no ha adquirido ese rigor conceptual necesario, porque todavía está en proceso. No se puede hablar aquí en rigor de verdadera filosofía. La verdad para Parménides es lo finito, es lo unitario, lo que de alguna forma ya está acabado, concluido, lo que no precisa de nada más. Y por eso hay una escisión absoluta entre el ser y el ente. No hay ninguna conexión. El mundo de los entes, que es diverso, que es lo que aparenta ser, realmente no es verdadero, no es la verdad, porque el mundo de los entes se le presenta a Parménides siempre como incompleto, siempre por hacerse, siempre como no concluido. Así que fijaos, Parménides, que es incapaz de explicar el movimiento, porque su sistema conceptual todavía no ha adquirido el rigor necesario, sin embargo, sí que está armado con buenos conceptos. Tiene el axioma de la existencia, tiene el axioma de la identidad, tiene el axioma de la conciencia, comprende perfectamente que el concepto tiene que captar algo del mundo, porque de eso es de lo que se trata. Sin embargo, este problema para poder describir el conocimiento del movimiento, de entender lo que es el movimiento, extiende para Parménides la realidad en dos y hace que su propio sistema entre en una potentísima contradicción interna. Porque un concepto del ser que no aluda al ente, un concepto del ser que no sea capaz de explicar lo que el ente muestra que es y que piensa que aquello que el ente muestra realmente no es el propio ente, es de entrada una filosofía desligada por completo de la realidad. Así que este problema, por el momento, lo dejaremos suspendido, lo dejaremos en el aire, porque más adelante los filósofos posteriores se dedicarán a completarlo, a perfilarlo y a darle una definición muchísimo mayor, hasta que definitivamente Aristóteles culmine el problema dándole la explicación más satisfactoria que encontraremos en el legado de la historia del pensamiento griego.